8 de la mañana con 19 minutos. Este fin de semana se realizó un doble golpe al crimen organizado. En palabras de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se detuvieron a 12 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas y decomisaron 320 kilos de metanfetaminas en Sinaloa. Para platicar sobre estos temas, me da mucho gusto saludar como cada lunes a Marelik Castilla, excomisionado de la Policía Federal y colaborador permanente de Horizonte H. Marelik, ¿cómo estás? Héctor, Buenos muy días. bien, muy buenos días. Chiapas, ¿no? Desde hace años recientes, sobre todo, se agudizó un clima de violencia, manifestaciones y un grupo de gente armada, y no precisamente del ejército zapatista, sino ya conocíamos de la intromisión, la incursión, la penetración de grupos armados de delincuencia organizada. Manelik, ¿de qué tamaño es esta detención que hacía referencia el secretario de Seguridad? Primero, ciertamente, el estado de Chiapas lamentablemente fue alcanzado por la disputa de dos de los carteles más grandes que tiene el país, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco. Aunado a ello, el propio movimiento delincuencial fronterizo, de la frontera sur, que tenía ya un importante movimiento de lo que se conocían como maras o grupos de pandillas, que evolucionaron en capacidades y todo, pues generaron un deterioro en la percepción de seguridad, empezaron a enfrentarse, empezamos a ver episodios que no habíamos visto en el estado de Chiapas desde hacía mucho tiempo, pero hay algo bien destacado que decir, Héctor, sobre este caso de Chiapas. Fíjate que es de los estados que apostaron por un modelo civil en seguridad, con un secretario que también emanaba de las filas de la Policía Federal, un secretario muy operativo, y que el gobernador del estado notoriamente le ha dado todo el respaldo para trabajar. Y es importante porque el secretario García Harfuch, al hacer el anuncio, menciona a la Fuerza Pacal, que es este grupo que se constituyó en el estado de Chiapas, en esta administración, que es una réplica, vamos a decirlo así, de los grupos de operaciones especiales que ha tenido históricamente el país en sus instancias federales. ¿Y qué ha dado resultados? Y que ha dado resultados, ahí están. Yo creo que es muy importante que los estados también se involucren en esta agenda de combate al crimen organizado. Mientras los estados dependan al 100% de la federación para combatir este tipo de grupos, pues vamos a seguir esperando mucho tiempo para que los resultados se den. Entonces, muy destacado eso. Se habla de 12 integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación detenidos en este operativo, en donde, insisto, destacado es que el Estado está involucrado, que junto con el Gabinete de Seguridad, tal como lo anunció el secretario, se vea una fuerza estatal, una fuerza que apostó por un modelo civil y que pues, permitieron que se desarrolle. Creo que ya un poquito venciendo la inercia de la administración anterior, que aún en aquellos estados donde se ocupaban este tipo de modelos, pues había la tendencia a no permitir a los civiles con experiencia pues avanzar en este tipo de instituciones de seguridad. Yo creo que eso es muy relevante. ¿Y muchos de ellos están integrados por militares o exmilitares? Muchos de ellos están integrados por ex policías que estuvieron trabajando en su momento en la federación. Hay exmilitares, recordemos que desde la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal se contó en sus filas con gente que provenía de las Fuerzas Armadas, algunos en condición de retiro, algunos comisionados, pero ya en la última etapa pues eran todos parte activa de las fuerzas federales desde la policía de carácter civil. Entonces, lo que estamos viendo en Chiapas llama mucho la atención por eso. Creo que hay que voltearlo a ver con atención. Sí, por supuesto. Que a un grupo de alto impacto, preparado para asuntos de alto impacto, estando resultados junto con la federación. Sí, de acuerdo. Eso debería replicarse en muchos lugares. Claro, y nos lleva a entender que si ocurre este tipo o emergen este tipo de grupos desde la propia entidad, van a entender mejor la operación o la operatividad del crimen organizado. Ahí están, ahí viven, conocen a la gente que está ahí en las comunidades. Así es. Es decir, son del pueblo. Así es. Literal. Nadie mejor para entender lo que pasa en los en las municipios, en lugares, que la gente que está ahí cerca, Por Héctor. supuesto. Y si están respaldadas por fuerzas como esta
y trabajan con la federación, pues yo creo que eso es lo que yo destacaría del golpe en Chiapas. Y bueno, por lo que hace al aseguramiento de estos casi 400 kilos de metanfetaminas y de drogas en Mochis, Sí. yo creo que también es muy importante que se retome Del esa otro agenda. lado, al otro extremo del país. Al otro extremo del país. Y además es una noticia importante porque estás hablando de un esfuerzo que está golpeando a dos de las organizaciones criminales más importantes, ¿sí? Estamos hablando que por un lado se les asegura en Sinaloa a este grupo que ya tiene tantos años arraigado en la zona, y por el otro, en el otro extremo, a sus rivales. Sí, yo me parece que por ese lado es muy relevante la noticia que da ayer el secretario. Mochis, recordemos, fue el municipio, la ciudad de donde se inicia la recaptura de Joaquín Guzmán, y el hecho de que haya este tipo de aseguramientos, pues algo nos dice que la actividad ahí sigue estando en altos niveles de producción de droga, y que bueno, el esfuerzo federal ahí se está notando, ¿no? Oye, Manelik, no quisiera perder la oportunidad de que estés con nosotros en esta mañana para entender lo que está ocurriendo en Michoacán. La propia Fiscalía General de la República ha reconocido que un coche bomba en Michoacán se registró, una camioneta Dodge Ram que explotó el sábado, llegó de Colima y dejó a algunas personas heridas. Sin embargo, la Fiscalía dice que esto no es un acto terrorista. ¿En qué límite estamos para entender o llamar un hecho de este tipo como terrorista o no? Ahí apareció bien oportuno que se corrija en menos de 24 horas el rumbo de la investigación de terrorismo a delincuencia organizada, y te voy a explicar por qué, Héctor. Por favor. Hay dos factores, uno que es de fondo y es teórico, dogmático. El terrorismo tiene un propósito fundamental, es construir una agenda o impactar en la agenda del gobierno de que se trate por razones políticas o religiosas. Y acuden a este tipo de manifestaciones contra la sociedad civil, manifestaciones violentas, uso de explosivos, indiscriminadamente, pero por una agenda de carácter ideológico, político, religioso. En el crimen organizado, estos hechos tienen que ver con dinero. Es la enorme diferencia a nivel dogmático y doctrinal. El criminal organizado busca dinero. Correcto. Entonces, lo que se conoce de los hechos de este autobomba enfrente a las instalaciones de esta sede de la Policía Comunitaria, es sin duda alguna un caso que se tiene que estudiar a fondo. El incremento en el nivel de violencia empleado, que tampoco es nuevo, hay que decirlo. Tenemos antecedentes del año 2010, ¿te acuerdas? En Ciudad Juárez. Así es. El primero de que se tenga memoria en el tema del combate al crimen organizado. De acuerdo. Que fue un señuelo para que se acerque a la Policía Federal y hacerlo estallar. Sí. En aquel entonces así fue. Pero hubo coches bomba en Tamaulipas, uno de ellos dirigido para asesinar al entonces secretario de Seguridad Pública, Rafael Lomelí. Los hemos visto en Guanajuato, también en menor medida. Entonces, sí hay una escalada en la violencia que realizan los grupos criminales, pero me pareció acertado. Y te voy a explicar también muy rápido por qué. A nivel de proceso penal, no es lo mismo trabajar para acreditar el tipo penal de terrorismo, que tiene la primera característica importante, está en el capítulo de los delitos contra la seguridad nacional. ¿Sí? Entonces hay que entender, si un coche bomba estalla enfrente de unas instalaciones de la Policía Comunitaria, tendríamos que medir con mucha madurez si eso realmente pone en jaque la seguridad nacional. Correcto. Que sería la puerta de entrada para estudiar el terrorismo. Lo demás me parece que la vía correcta es entender qué grupo de crimen organizado está detrás de esto, construir una imputación que es muchísimo más asequible con toda la complejidad de la delincuencia organizada a nivel de tipo penal. Me parece que es mucho más alcanzable. Bien. Un resultado jurídico que combatiendo terrorismo. Muy bien. Los tres temas relevantes en materia de seguridad nacional con Manelik Castilla en esta mañana de lunes. Manelik, muchas gracias. Gracias, Héctor. Que tengas buena semana. Gracias, Igualmente. Manelik.